Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Punto de Vista en Azul Televisión. Esta noche tenemos la visita de una delegada de la Junta de Andalucía que conoce perfectamente el municipalismo porque formó parte precisamente de mi ayuntamiento, del Ayuntamiento de Jun, fue teniente alcalde del ayuntamiento y que, bueno, pues ahora tiene, la verdad que yo creo que una de las consejerías, una de las delegaciones de la Junta de Andalucía, de las más importantes, en este caso la Delegación de Educación, y le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Vamos a hablar de los proyectos de la Junta, en este caso de educación, dentro de la provincia de Granada, que además son considerables, importantes, y a mí me gustaría empezar por la modernización, ¿no? Cómo la Junta de Andalucía en materia de educación ha modernizado las escuelas TIC, un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, efectivamente, porque ahora mismo el ritmo del cambio de la sociedad en la que vivimos es muy vertiginoso, de tal forma que tenemos nuevas realidades que hace unos años nadie se hubiera imaginado y que tenemos que dar respuesta a esas nuevas realidades, y ese es el reto que tiene la escuela ahora mismo. Me estoy refiriendo a la necesidad, por ejemplo, de aprender idiomas, que ha surgido con mucha fuerza en los últimos años, que los españoles además hemos entendido de forma muy rápida que tenemos que aprender otra lengua, y en Andalucía por supuesto también. Por eso se lanza desde el curso 2002-2003 el plan de bilingüismo, que significa que en muchos de nuestros centros se está impartiendo enseñanza bilingüe. Hay asignaturas, como mínimo 3, que se imparten en otra lengua. El plan de bilingüismo, la extensión de ese bilingüismo es muy rápida también, y es uno de los retos en los que estamos ahora mismo inmersos. Modernización significa también introducir las nuevas tecnologías en la escuela, que las nuevas tecnologías sirvan para aprender y para enseñar de otra manera, porque las aulas, tal y como estaban configuradas, pues tienen elementos casi los mismos que cuando a finales del siglo XIX. Los pupitres, la pizarra, los alumnos, el profesor, pero tenemos alumnos que son de otra generación, que sí han nacido con las nuevas tecnologías, con Internet, con la informática, y otro de nuestros retos es que en nuestra aula se utilice esa tecnología. Por eso en la provincia de Granada, por ejemplo, tenemos ahora mismo más de 1000 aulas digitalizadas que tienen su pizarra digital, su equipo, su cañón para proyectar, y por supuesto también se ha dotado tanto a los alumnos como al profesorado de ordenadores portátiles que puedan utilizarlo a la hora de impartir clases o de aprender. Es un reto también muy importante aminorar lo máximo posible la brecha digital que hay en Andalucía. Modernizar también las zonas rurales de toda nuestra comunidad autónoma, porque hay menos conectividad en las zonas rurales, y la escuela TIC 2.0 significa también igualdad, y cuando digo igualdad es que los niños que viven en la calle recogida pues van a utilizar los mismos equipos informáticos que un niño que viva en el Marquesado o que viva en la Alpujarra, y por eso pues también es un compromiso nuestro el programa Escuela 2.0. Cuando hablamos de modernización también tenemos que hacer referencia a la infraestructura, ¿no? A que nuestros colegios y nuestros institutos sean unos colegios y unos institutos modernos. Y en ese sentido, además, pese a la situación económica tan complicada, la Junta de Andalucía apuesta por la educación y sigue renovando
nuestros colegios, modernizándolos, ampliándolos, etcétera. Yo no quiero tampoco resultar excesivamente aburrida explicando pues todos los proyectos que tenemos en marcha, los colegios que se han hecho nuevos, las obras de otros que están muy avanzados, etcétera. Pero es verdad que a lo largo de este curso, en colegios o institutos que se han terminado y otros que están muy avanzados, pues tenemos en marcha una inversión de más de 30 millones de euros. Y es poco a poco, bueno, pues estamos cambiando también los edificios, ¿no? Aún así, siendo importantes los edificios y estando, por supuesto, la administración obligada a que sean unos colegios modernos y adecuados para el siglo XXI, pues yo quisiera hacer una reflexión, y es que las infraestructuras no garantizan por sí solas el éxito escolar, y en educación se dan muchas paradojas, y una paradoja puede ser esta. De hecho, yo ayer visité un colegio en un pueblo muy pequeño de algo más de 1000 habitantes, un edificio pues de más de 50 años, y lo primero que hice fue felicitar a los maestros y al director, porque es un centro con unos rendimientos académicos altísimos. En algunas materias, pues en fin, en las pruebas de diagnóstico que realiza la consejería tenían más de 650 puntos. Y sin embargo, pues la infraestructura no era lo suficientemente moderna, podríamos decir. Y también podemos encontrarnos con edificios pues muy bien construidos, con todo tipo de equipamiento, gimnasio, salón de uso múltiple, etcétera, y sin embargo tenga unos resultados escolares que hay que seguir trabajando y mejorándolos, ¿no? Interesante. Además, de todo esto he sacado una conclusión, que en esta época de crisis que estamos viviendo, al final con estos equipamientos también se producen importantes puestos de trabajo, porque fíjate, estamos hablando de educación, pero no se puede olvidar que en mi propio pueblo, ¿no? En nuestro pueblo, además, en nuestro, de los dos, en Jun tenemos una escuela infantil que se inicia en los próximos días, y esto tiene que producir una serie de puestos de trabajo importantes, y además en un ámbito donde hay mucha gente que depende de la construcción, ¿no? Efectivamente, especialmente en las escuelas infantiles, en el tramo 03, el impulso que le está dando la Junta a la creación de escuelas infantiles, y gracias a un programa que se cofinancia con el Ministerio de Educación, que se llama el Educa 3, en nuestra provincia se han invertido en los 2 últimos años más de 10 millones de euros creando escuelas infantiles en municipios que no tenían esta infraestructura, como es el caso de Jun y de algunos bastantes municipios más. Y se crean puestos de trabajo en un sector que lo necesita mucho, que es el sector femenino, porque fundamentalmente quien trabaja en las escuelas infantiles son mujeres, y supone inversión, por supuesto, creación de puestos de trabajo mientras que se ejecuta esa obra, pero también creación de puestos de trabajo permanentes para mujeres. Y significa también la posibilidad de que cada vez más familias tengan una plaza escolar, que puedan, en el tramo 03, una escuela infantil donde dejar a su hijo y les sea posible hacer compatible la vida familiar y la vida laboral. Por eso otro de los compromisos que tenía la Junta de Andalucía, que era crear 100.000 puestos, llegar a los 100.000 puestos escolares en el tramo 03, pues vamos a una velocidad muy rápida de creación de puestos escolares. En Granada, por ejemplo, crecemos, pues el año pasado ofertamos un 14% de plazas escolares más con respecto al anterior, y cuando acabe la legislatura habremos conseguido el objetivo de crear un puesto escolar por cada 3 niños que nacen.
el 33% de los nacimientos, que es lo que marca el objetivo que marca la Unión Europea. Y es también una política educativa de gran interés la escolarización temprana, porque es verdad que educación crea puestos de trabajo. Es una empresa, yo diría que es la empresa de las más importantes que puede haber en la provincia. Yo no sé si hay alguna empresa en Granada que tenga más de 14.000 trabajadores, que son los profesores y maestros que hay ahora mismo trabajando en educación. Estoy hablando solo de maestros, otros 1.600 puestos de trabajo más para ordenanza, administrativos. No estoy hablando de los monitores que trabajan en las aulas matinales y en los comedores. En definitiva, que la educación también genera empleo. Pero además la educación es una de las políticas que más ayuda a la igualdad, porque la política lo que hace, la educación, lo que hace es fundamentalmente mejorar a las personas, invertir en las personas, y si mejoran las personas y se forman mejor, pues evidentemente también mejoran los territorios. Por eso cobra ese sentido tan grande que la Junta de Andalucía haya apostado por la educación como una de sus políticas más importantes, y no se debe de ver como que es un gasto importante la educación, sino sobre todo que es una inversión en las personas. Sabes que esta es una entrevista 2.0, significa que sí, cualquier persona nos ha podido hacer preguntas perfectamente a través de Twitter, de Facebook, incluso de Twenty, de las redes juveniles, ¿no? Y de las muchísimas preguntas, porque además tengo que decir que hemos hecho muchas entrevistas. Tú tienes muchos seguidores. Sí, ahí tenemos unos pocos, pero también tengo que decir que le ha interesado muchísimo a la gente en general, le ha gustado muchísimo tratar el tema de la educación. Y en estos momentos pues están entrando sin parar constantemente, hay más de 30 personas que en estos últimos segundos están metiendo mensajes. De hecho, hay que seleccionar, ¿no? Hay una chica que me llama María José Fernández, que nos pregunta por el nos pregunta por el nuevo decreto de escolarización, sobre todo por las novedades que nos traen este nuevo decreto. Pues es cierto que estrenamos un nuevo decreto para escolarizar a los alumnos y a las alumnas, y tiene algunas novedades que creemos que son muy importantes. Se establece la escolarización única. Significa que aquellos centros que están adscritos de primaria, que están adscritos a otros de secundaria, se considera un centro único, para que la gente lo entienda, porque es una cosa un poco dificultosa de explicar. Se considera un centro único, pero en lo que repercute en la familia es que van a escolarizar a su hijo ahora con 3 años y no van a volver a tener que escolarizarlo cuando pase de primaria a secundaria, etcétera. En definitiva, significa menos trámites para la familia. Un nuevo decreto también que apuesta por la cercanía y por la conciliación familiar. Por eso ya el año pasado se baremaban con más puntuación a aquellos niños que tenían un hermano en el centro, y este año se le ha aumentado hasta 14 los puntos, porque significa que prácticamente no va a haber, yo estoy convencida de que no va a haber familias que tengan a su hijo escolarizado en 2 centros distintos. Hay otras novedades también importantes, y es que se reconocen los nuevos modelos de familia que están ahí y debemos de tenerlos en cuenta. Y también se introducen otras novedades que tienen que ver además con las nuevas tecnologías, con un portal nuevo de escolarización que ha puesto en marcha la Consejería de Educación y que permite pues desde introducir el domicilio y saber cuáles son los centros que a uno le corresponde en función de la zona donde vive, que puede uno además hasta saber cuál es el baremo que uno obtendría en un centro o en otro,
y se facilita también, ¿no?, los trámites y el papeleo a las familias, de tal forma que si las familias quieren no tienen por qué entregar ninguna documentación que la consejería está en condiciones de consultar a otra administración. Me estoy refiriendo a la declaración de la renta, o me estoy refiriendo al censo, etcétera, o en fin, en el caso de que exista alguna discapacidad, que el niño o la niña tenga alguna discapacidad, pues se consulta con la Consejería de Igualdad. En definitiva, pues es un decreto que queremos que se introduzca más transparencia todavía en ese proceso de escolarización, que además preocupa mucho a las familias, ¿no?, cuando llega la hora de llevar a los niños al cole, de qué colegio elegir, pues se introduce más transparencia y introduce también pues facilitarle los trámites a la familia. Y una cosa también muy importante, y es que introduce también medidas más severas que se pueden tomar contra aquellas familias que pues tengan la tentación de falsear algún dato para conseguir plaza escolar. Que fíjate, en relación a eso, es curioso, pero los pueblos del área metropolitana hay menos mujeres que hombres, en todos. ¿En dónde? En los pueblos del área metropolitana. Normalmente, es curioso, porque en Jun siempre suele haber unas 200 mujeres menos que hombres, y si te vas a Puliana ocurre exactamente igual, en Peligros, y muchas veces porque las madres suelen empadronarse, lógicamente, en Granada, pues para intentar que el niño correspondiente o los niños estén allí, ¿no? Y es bueno por eso medidas de este tipo, ¿no? Sí, sí. Y también cuando decía que apostamos por la cercanía, es que prima el domicilio familiar por encima del laboral, ¿no? Y precisamente porque, en fin, también creo, pero bueno, esa es una opinión mía particular, ¿no?, que los niños tienen que estar escolarizados pues donde estén sus vecinos, su barrio, Muy importante. Sí. Además, la delegada es un claro ejemplo, con su hijo en Jun. Yo no tuve ninguna duda. De hecho, además no nos conocíamos todavía, ¿no? Sí, cuando cierto. Efectivamente una de las primeras cosas que hice fue pues visitar el colegio para escolarizar allí a mi hijo, y en fin, estoy muy contenta. Recibieron una educación magnífica, estuvieron en un ambiente escolar también muy agradable, porque pues al final pues todos los niños se conocen y se crea un clima pues ciertamente familiar y cercano entre las familias, los padres, que también es muy bueno, ¿no? Que nos conozcamos los padres de los niños que comparten cole. Y yo sinceramente estoy muy satisfecha de aquella decisión. Muy bien. Es que siempre hay un refrán inglés que dice que la hierba parece ser siempre más verde al otro lado del jardín. Parece que la hierba en otro sitio está más verde que la tuya, y luego no es verdad. No es verdad, puede ser que la tuya sea mucho más verde que la del vecino. Volvemos a más gente, más preguntas. Ahora es Patricia, nos pregunta que cómo es un día en educación. Pues un día en educación sobre todo es muy ajetreado, porque el día en educación tiene pues las 24 horas, estamos activos. Como a las 7 menos cuarto empiezan a funcionar el transporte escolar. Algo más de 300 autobuses que recorren toda la geografía de la provincia y que transportan pues a determinados escolares, a los institutos, etcétera. Entre los transportes escolares, los conductores, por supuesto, y los monitores que van en los transportes. Pero es que de 8 a 9 se abren, a las 7 de la mañana se abren las escuelas infantiles, y pueden 7:30 pues ya he dicho que en torno a 7.500 niños y niñas entre 0 y 3 años entran a las escuelas infantiles. Entre 8 y 9 se incorporan a nuestros centros algo así como 200.000 alumnos y alumnas a los centros de infantil, primaria, secundaria,
y bachillerato, ciclos formativos, escuelas oficiales de idiomas, conservatorios, en fin, y algo más de 14.000 profesores y profesoras, 1.700 personas más, conserjes, administrativos, etcétera. A las 2 de la tarde se abren algo más de 170 comedores en nuestra provincia. Comen en estos comedores en torno a 20.000 alumnos y alumnas, de 2 a 4. Se sirven al cabo del año más de 2 menús, de 2 millones de menús. A las 4 se cierran los comedores, pero empiezan las actividades extraescolares y empiezan también en algunos centros las actividades de refuerzo, el plan de acompañamiento que tenemos tanto en los colegios como en los institutos para aquellos alumnos que necesitan clases extraordinarias, y eso se dan por las tardes, y las actividades extraescolares. Pero es que las escuelas infantiles van a permanecer abiertas hasta las 8 de la tarde y hasta las 10 de la noche están abiertos los centros que tienen enseñanzas nocturnas, los bachilleratos nocturnos, los ciclos formativos que se imparten por la tarde. Cierran nuestros centros a las 10 de la noche y aún así todavía permanecen en las 6 residencias escolares que hay en la provincia en torno a unos 2.000 alumnos y alumnas que viven de lunes a viernes en nuestras residencias escolares. Así que el sistema educativo creo que se ha expandido, pues afortunadamente, y pues tenemos muchísimos centros, más de 700 centros, 570 de ellos 570 centros públicos, y en definitiva, como decía antes, creo que educación debe de ser de las principales empresas que hay en esta provincia. Fíjate, los oyentes, en este caso las redes sociales, porque son en este caso Twitter, que es la red social que está más activa, nos hacen un llamamiento para ver cómo pueden colaborar en mejorar el rendimiento de sus hijos los padres. Pues es una pregunta desde luego que agradezco, porque efectivamente mejorar los rendimientos escolares es una tarea que nos compete a todos, por supuesto a la administración, a los profesionales de la enseñanza, pero también a las familias. Las familias deben de, en fin, estar pendientes de toda la trayectoria escolar de su hijo. Se da la paradoja a veces de que tenemos mucho interés en el cole cuando nuestros niños son pequeñitos. Conforme van creciendo vamos estando menos atentos, y luego ya en la época donde más deberíamos de prestar atención, que es en la adolescencia, que coincide con la secundaria. Los padres deben de acompañar el proceso de estudio de su hijo. Deben colaborar también con los maestros y las maestras, deben de jamás quitarle la autoridad, pero sobre todo tener expectativas con respecto a su hijo. ¿Eso qué significa? Significa que los padres seamos capaces de transmitirle a nuestro hijo que la educación es muy importante para nosotros, que el cole es muy importante para su padre y para su madre. Y si ellos suelen responder, porque si desde pequeñitos le estamos transmitiendo esa idea, que el cole es una de las cosas más importantes que puede haber para un niño, para una niña, para un padre, para una madre. Por supuesto, coordinarse siempre con los tutores y colaborar pues cuando surja alguna dificultad en el aprendizaje. Pero además también los padres y las madres creo que tenemos la responsabilidad de no desautorizar nunca al maestro y a la maestra,
de apoyarlo en su trabajo. Seguramente ahora hemos puesto en marcha este año unos nuevos reglamentos de funcionamiento, de organización y funcionamiento en los colegios y en los institutos, y precisamente refuerzan el papel de la familia. Concretamente la figura del delegado, del padre o madre de aula, un padre o una madre que va a estar muy en contacto con el tutor, con el profesor o la profesora de su hijo, y que además va a conocer seguramente muy bien las dificultades a las que se enfrenta ese profesor en un aula de 25 o 30 niños, qué dinámicas surgen, qué problemas, etcétera. Y creo que va a ayudar a conocer ese trabajo y esas dificultades que tenemos el profesorado y los maestros, y que además, pues una vez que se conoce ese trabajo, seguramente se va a apoyar mucho más. En este caso es Susana Garrido, dice: alcalde, bueno, en este caso, ¿por qué los colegios ponen más interés en los niños que van más rezagados y no a los que van adelantados al resto de la clase? Bueno, vamos a ver. En principio nos interesan todos los alumnos tienen que terminar con éxito. Hay un problema que nadie se le escapa, que es el fracaso escolar. Es cierto que hemos estado y vamos a seguir estando mucho tiempo ocupados en mejorar el rendimiento escolar, pero también nos hemos planteado atender las altas capacidades. En definitiva, conseguir que más alumnos y alumnas consigan la excelencia o aspiren a la excelencia. Y especialmente para los niños excelentes o que presentan altas capacidades, se acaba de poner en marcha un programa que se llama Profundiza, y en el que van a participar todos los niños y niñas que voluntariamente quieran, junto con un trabajo pues también que hay que reconocer de maestros y profesores que van a trabajar los sábados desde ahora hasta fin de año. Son por supuesto profesionales que tienen muchísima vocación, porque bueno, pues a nadie en un momento dado trabajar los sábados, pero ellos voluntariamente van a participar en este programa junto con los niños y las niñas y sus familias, por supuesto, que tienen que llevar a los niños a estos centros. Y van a tener clases los sábados, además relacionada con la ciencia, con la necesidad que tienen algunos niños, ¿no?, que son intelectualmente curiosos, y el mundo de la ciencia, de los experimentos, les despierta a ellos también, tiene mucho atractivo para ellos. Y se trata también de que nuestros escolares que tienen capacidad pues aprendan a disfrutar de la ciencia, se interesen por ella y en definitiva pues despertemos también todas estas vocaciones científicas. Así que por un lado, por supuesto, la mejora de los rendimientos escolares, y eso significa poner recursos para apoyar a estos alumnos, que nos garanticemos el éxito escolar de todos nuestros niños y niñas. Y en ese sentido, además, como estamos muy convencidos de la importancia de la educación, este año pues se incorporaron en el sistema educativo andaluz más de 2.500 profesores y profesoras cuya tarea exclusiva es apoyar a quien tiene algún tipo de dificultad. Y por otro lado, también apoyar y bueno, pues dar también recursos a niños y niñas que tienen mucha capacidad y quieren aprender más, quieren profundizar más o quieren ir a una velocidad un poco más rápida. Y bueno, pues se llama así el programa, Profundiza. Pueden buscar más información en la página de la consejería, que está muy bien explicado qué objetivos queremos conseguir y a qué niños y niñas va destinado.
cuando el presidente de la Junta, Griñán, se lleva al secretario general del PSOE de Granada, a Paco Álvarez, se lo lleva de consejero de Educación. Imagino que tiene que ser una apuesta muy importante por la educación, ¿no? Porque era uno de los puntales fuertes que tenía el PSOE en la provincia de Granada, ¿no? Y además yo creo que el consejero, que está entusiasmado con el trabajo que está desarrollando, y es como si esa vocación de maestro que él tenía la hubiese estado aparcada en un rincón, de tal forma que había muchas personas que no veíamos al actual consejero, a Paco Álvarez de la Chica, como docente. Y bueno, y le ha salido efectivamente la vocación docente porque la tiene, porque él es maestro y además ha estado pues ejerciendo en muchos centros de nuestra provincia, de tal forma que yo creo que se ha producido en él esa vuelta a los orígenes y bueno, pues que le ha gustado volver a esos orígenes. Fíjate, increíblemente ha pasado la media hora. Ha pasado la media hora y no hemos empezado. No hemos empezado, ¿no? Hay más de hace 3 minutos, que ha sido la última vez que he mirado, había 197 preguntas en Twitter. Sí. Se dice pronto, ¿eh? Pues la verdad es que me gustaría poder contestarlas, porque en fin, es verdad que las redes sociales ahora pues hacen que exista también la posibilidad de una cercanía grande entre una persona y otras que quieran interesarse o preguntar por algo. Si puede ser, pues también me las puedes perfectamente enviar, ¿no? Y si las puedo contestar. Bueno, soy más novata que tú en esta líder, porque tú ya llevabas. He visto buen uso que hace la delegada de Educación. Mucho tiempo. Y es muy interesante. Sí. Pues encantadísimo. Nos vamos a ver la próxima semana en Jun, que tenemos que hacer alguna inauguración y aparte tenemos que hacer un seguimiento a la escuela infantil, que además, dicho sea de paso, es una infraestructura buenísima, ya también con la subvención del nuevo equipamiento, incluso antes de estar construida. O sea que el gobierno andaluz ha aportado muy bien con nuestro municipio, al igual que con el resto, ¿no? Sí. Ya he comentado antes que han sido más de 10 millones de euros y concretamente en Jun pues vamos a tener la fortuna de disfrutar de esa nueva infraestructura, de esa nueva escuela infantil, que además pues va a tener 41 plazas escolar. Y efectivamente ha sido muy importante las subvenciones que se le han dado a los ayuntamientos para promover la construcción y también para el equipamiento de esa escuela infantil. Así que efectivamente yo creo que muy pronto veremos la escuela infantil de Jun y las familias pues podrán tener allí a su hijo y a su hija. ¿Y qué recuerdo guarda de tu etapa municipalista? Bueno, pues un recuerdo magnífico, porque además, por cierto, hay alcaldes que, antes de ayer, por ejemplo, me decía un alcalde, se nota que has pasado por el municipalismo, decía él. Bueno, en fin, que yo pues siempre tiene el punto de vista también de la gestión local, ¿no? De lo difícil que es a veces para los ayuntamientos buscar fuentes de financiación, de las dificultades que tienen para sacar adelante sus proyectos. Pero yo personalmente los recuerdos que tengo pues son muy gratos, porque en fin, éramos un grupo de personas que a nivel personal pues nos llevábamos bastante bien, y eso siempre reconforta y ayuda en la tarea diaria. Y bueno, y sobre todo ahora con un poquito de perspectiva también me doy cuenta de que efectivamente fue muy importante tener esa experiencia del día a día con tus vecinos y con tus vecinas, ¿no? Esa cercanía que no existe en otros ámbitos de gestión, ¿no? Porque hay más distancia con respecto al ciudadano y a la ciudadana, que además a quienes además sirves, porque
tienes que atender sus necesidades y sus intereses, pero en el municipalismo, en los ayuntamientos, esa relación es desde que sales de tu casa con tus vecinos, cuando vas a comprar, cuando participas en alguna actividad de ocio, lúdica, en el pueblo, y en definitiva yo también reconozco la importancia de las redes sociales, pero hay un aspecto en las relaciones interpersonales que queda un poquito más fría, ¿no? En cambio, en la vida en un pueblo y formando parte de una corporación, pues ese contacto con los vecinos y en definitiva con el grupo que estábamos allí, el grupo municipal del PSOE, ¿no? Así que pues aprendí mucho y estoy desde luego muy agradecida, y de hecho algunas veces cuando echo la vista atrás, pues que llevo 15 años viviendo en Jun. Me acuerdo de aquella primera vez que viniste. Sí, entonces ya al final pues los vecinos, sus familias, muy bien. Pues muchísimas gracias, Ana, ha sido un placer. Encantada, José Antonio, yo deseando de poder hablar de educación cuando se me pide y, en fin, cuando quieras, pues aquí estaremos de nuevo, porque la educación tiene desde luego muchos niveles, muchos temas sobre los que hablar, y en definitiva pues un tema que yo creo que cobra mucha actualidad ahora mismo, precisamente por la crisis económica. No teníamos que haberlo perdido nunca de vista, pero hubo años en que se le dio menos importancia a la educación y a la formación porque había empleo, pero ahora mismo todo el mundo coincide en que la formación es un elemento fundamental para salir de esta crisis. Pero además vivimos en una sociedad donde si no hay formación, si no tiene educación, si no tiene formación, se corre el riesgo de sufrir también exclusión social o exclusión laboral. Hace unos años no, una persona no tenía formación pero sabía hacer un oficio y esa persona conseguía un empleo y estaba integrada. Hoy es más difícil, si no hay formación no se consigue empleo y se corre el riesgo de sufrir pues exclusión social. Por eso bienvenida sea esta importancia que está tomando la educación y la formación. Muchas gracias y lo dicho, nos vemos por allí por Jun. Pues sí, por Jun nos vemos. Y nos vemos también todas las personas que nos ven el próximo día, de nuevo en Azul Televisión.